En las afueras de Belén, mientras la noche se extendía como un manto sobre las colinas de Judea, José y María continuaban caminando lentamente, agotados por la jornada. El decreto del emperador los había obligado a viajar desde Nazaret hasta esta antigua ciudad, un viaje que para cualquier persona ya sería cansado, pero para una mujer embarazada, a punto de dar a luz, era una prueba que rozaba lo imposible. Sin embargo, cada paso estaba lleno de un significado que ninguno de los dos alcanzaba a comprender del todo. Era como si una fuerza invisible los guiara, llevándolos justo al lugar y al momento en que la historia cambiaría para siempre. Belén no era una ciudad grande. Más bien, parecía una aldea extendida sobre colinas, con casas hechas de piedra y caminos angostos que se retorcían entre terrazas de olivos y campos de pastores. Aquella noche, el pequeño pueblo estaba desbordado. Familias enteras habían llegado desde todos los rincones para cumplir con el censo ordenado por el imperio, y cada casa, cada habitación, cada rincón hospedable, había sido ocupado. José tocó puerta tras puerta, buscando algún lugar donde María pudiera descansar, pero las respuestas se repetían una y otra vez: no había espacio. La respiración de María se volvió pesada, los pasajes del aire se llenaron de un ritmo nuevo, profundo, con la claridad inevitable de las contracciones. El cansancio se transformó en dolor, y el dolor en urgencia. José sabía que no tenían tiempo. Sabía que, si no encontraban un lugar pronto, el nacimiento ocurriría allí mismo, en la calle, bajo el frío de la noche y la indiferencia de un pueblo saturado por la multitud. Trató de negociar, habló con comerciantes, ofreció trabajo, suplicó con la dignidad de los justos, un rincón, un cuarto, un techo. Pero la ciudad estaba seca de espacios y húmeda de excusas. Por fin, una puerta se abrió con una luz tenue detrás. Un hombre robusto, de manos grandes y delantal manchado de paja y tierra, los miró en silencio. Primero a José, después a María. Vio la urgencia, leyó la hora. No tenía lugar adentro, no tenía camas ni habitaciones, pero tenía lo único que podía ofrecer sin mentir ni exagerar: un establo. Un refugio para animales y viajeros pobres. Un lugar humilde, casi indigno, pero con techo, con sombra, con una paz que no se compra. José aceptó con gratitud y pudor. La palabra gracias le nació entre la necesidad y la reverencia. Con el último hilo de fuerza, acompañó a María hacia el establo que descansaba en una pequeña cueva natural, como tantos en la región. El olor a heno, el calor de las respiraciones de los animales, el roce suave de sus sombras dibujadas por la llama temblorosa de una lámpara de aceite. Había simplicidad, sí, pero también silencio. Y en el silencio, una calma que parecía traer el murmullo de otro mundo. José despejó el pesebre, corrió paja limpia, acomodó mantos, protegió la lámpara del viento y convirtió un rincón de piedra y madera en un lugar de bienvenida. Cada gesto era un acto de amor y de cuidado. Sus manos de carpintero hicieron lo que sabían hacer: preparar un espacio. No era una cuna tallada con arte, era un pesebre prestado, pero esa noche, la humildad se transformó en símbolo y lo común en altar. Afuera, la noche se hacía más profunda y el cielo, más atento. El viento recorría las colinas con un susurro que no helaba, sino que esperaba. María respiró hondo y se dejó llevar por el ritmo ancestral del nacimiento, el cuerpo sabio, la mente entregada, el espíritu sostenido. José sostuvo su mano, ofreció agua, cubrió su frente, la miró a los ojos con la firmeza de quien entiende que el amor es presencia. Todo lo demás, el mundo, el imperio, la ciudad, se desvaneció para ellos, quedando solo aquello que importaba: traer vida. El momento llegó sin demoras. Allí, en ese sitio humilde, con el cielo de Judea como testigo y los animales como custodios que no saben que guardan una historia, María dio a luz. No hubo parteras, no hubo lujos, no hubo voces que mandaran ni manos que ordenaran. Hubo un hombre justo, una mujer valiente, y un silencio que se llenó de una luz que ninguna lengua humana podrá describir por completo. Cuando el niño nació, María lo envolvió en telas sencillas, con la ternura de quien sabe que cada pliegue es protección, cada vuelta es abrazo. No había cuna, no había cama.
José tomó el pesebre, lo limpió con sus propias manos, retiró la comida de los animales y lo convirtió en el primer reposo del niño. Aquel objeto común, hecho para alimentar ovejas y bueyes, fue coronado por el más extraordinario de los destinos: ser el primer trono de un rey que no viene a mandar desde arriba, sino a levantar desde abajo. En lo alto del cielo, sin ruido humano, algo distinto nacía también. Una luz comenzó a brillar con una intensidad nunca vista. Una estrella, grande y clara, ascendió sobre las colinas y se posicionó justo encima de Belén, como una señal puesta con intención. No habló a palacios ni a templos, no pidió audiencia ni permiso. Se ofreció a las miradas de quienes sabían que el cielo habla en lengua de luz, a los ojos entrenados por la paciencia de los vigilantes de la noche. En los campos cercanos, un grupo de pastores cuidaba sus rebaños. Hombres de oficio humilde, acostumbrados a la intemperie, a la soledad compartida con estrellas. Sus días eran de tierra y sol, sus noches, de cielo y silencio. Esa noche, el cielo los visitó. No como brisa ni como metáfora, sino como realidad. La luz descendió sobre ellos con fuerza y belleza. Los envolvió. Los hizo caer, no por violencia, sino por reverencia. Habían sido tocados por lo que el mundo no puede controlar, la gloria. No teman, dijo una voz que no rompía, sino que tejía el silencio. No teman. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. No habrá ornamentos, no habrá etiquetas, no habrá fachada. Habrá verdad, habrá humildad, habrá Dios con nosotros. La voz, suave y firme, dejó lugar a un canto. De pronto, el cielo se abrió en multitud, y seres que pertenecen a la gran música del universo cantaron sobre la tierra una melodía de paz. No era solo belleza, era sentido, era promesa, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Los pastores se miraron, recogieron sus mantos, tomaron la vara, y echaron a andar. No discutieron detalles, no buscaron garantías. La señal era clara y suficiente: un niño en un pesebre. Sus pasos, primero temblorosos, se volvieron urgentes. La estrella les marcaba la dirección, el corazón les marcaba el destino. A medida que se acercaban, la ciudad se hacía ruido y luego silencio, como si se apartara para dejarlos pasar hacia el centro de lo pequeño. Entraron al establo con respeto. Vieron lo que la voz había prometido: una joven madre, un padre silencioso, un niño envuelto y recostado en un pesebre. No hubo discursos, hubo miradas que entendieron sin palabras. Los pastores se inclinaban no hacia el lujo ni hacia el poder, sino hacia una vida que venía con verdad absoluta. Uno de ellos lloró sin vergüenza. Otro se rió con la risa limpia de los niños. Otro, el mayor, cerró los ojos y dijo por dentro: ahora entiendo. Contaron lo que vieron cuando salieron, y sus palabras se esparcieron como el rumor bueno que no se detiene. No detallaron teorías, no adornaron con retórica, dijeron lo que fue. La gente escuchaba con mezcla de duda y deseo. Otros se encogieron de hombros: la noche trae cuentos. Pero algunos, los de corazón despierto, sintieron que la tierra había cambiado de latido. Lejos de allí, en otras tierras que miran el cielo con otros nombres, hombres sabios también observaron la señal. No eran ingenuos ni credulones, eran estudiosos, exploradores del misterio vestido de ciencia. Interpretaban patrones, conocían ciclos, leían el cielo como quien traduce una lengua viva. Vieron la estrella y no la redujeron a curiosidad. La entendieron como llamado. Prepararon un viaje. Reunieron dones. Se encaminaron hacia una historia que no conocían, pero que reconocían. Dentro del establo, María guardaba cada palabra, cada gesto, cada visita, en un lugar más profundo que la memoria, su corazón. No se aferraba a las interpretaciones, se aferraba a la verdad. Sabía que su hijo había venido de una manera distinta. Sabía que estaba destinado a más de lo que cabe en lo humano. Pero también sabía, con la sabiduría de las madres, que ahora era un recién nacido, un cuerpo pequeño que necesitaba calor, una boca que necesitaba alimento, un sueño que necesitaba paz.
La inmensidad y la ternura compartían la misma cuna. José se convirtió en muralla silenciosa y puerta abierta. Muro contra la dureza del mundo, puerta para los humildes que venían con fe. Su fe no hacía ruido, pero hacía camino. Revisaba la lámpara, el agua, la paja, el aire. Escuchaba afuera y adentro. Cuando alzó la vista y vio la estrella, entendió que la carpintería de Dios es más grande, toma lo sencillo y lo convierte en eterno. La noche, encendida por esa luz, sostenía el sueño del niño. En la ciudad, el ruido bajaba como marea. En el campo, los pastores cantaban bajito. En el establo, el silencio era oración. Nadie en los palacios lo sabía. Ningún registro imperial lo anotó con tinta. Ninguna trompeta oficial anunció el nacimiento. Pero para quienes sabían leer los signos del cielo, todo estaba claro, una nueva era había comenzado. Y aunque los poderosos no lo sospechaban, ese nacimiento humilde iba a cruzar fronteras, a desafiar reinos, a conmover almas, a transformar historias. Porque cuando la luz nace en lo pequeño, no negocia con la oscuridad, la disipa. Pasaron las horas y llegaron más visitas. Una mujer vieja, del barrio, que había escuchado a los pastores, entró con un cuenco de leche y pan, sin preguntar si podía. Al ver al niño, sus manos temblaron como hojas al viento, y sus ojos se llenaron con agua limpia. Dijo pocas palabras, pero cada una cayó como semilla buena. Un joven trajo una manta que su madre había tejido en inviernos largos, la puso cerca del pesebre y se retiró sin hacer ruido. Un niño, tímido, entró con una ramita de olivo y la dejó al pie del pesebre como si ofreciera paz. La humildad hace su propia procesión. No muy lejos, hombres que aman el poder también empezaron a oír rumores, una estrella, cantos, pastores que hablaban de un niño. El nombre de Herodes, rey por concesión, se mezclaría pronto con esta historia, pero por ahora, la noche aún era de los humildes. La amenaza no había llegado. El peligro no había tocado la puerta, pero la sombra siempre espera el brillo para moverse. Y la luz, sabiendo, se preparaba para la prueba como río que conoce su curso. María amamantó al niño y lo sostuvo contra su pecho. El mundo entero podría haberse caído a su alrededor, y ese instante seguiría siendo verdad perfecta, una madre y su hijo, piel con piel, latido con latido. José miró esa escena con la reverencia de quien sabe que está frente al centro del sentido. No necesitó entender todo. Le bastó con confiar. En ocasiones, se acercaba al umbral, miraba la noche, escuchaba si alguien venía, y volvía a sentarse cerca de ellos, guardián de lo sagrado. Las primeras palabras que el niño escuchó fueron susurros, bendiciones sin protocolo, canciones sin escuela, oraciones sin libro. El establo comenzó a oler a pan y a lana, a aceite y a esperanza. Un buey se echó cerca, una oveja respiró con calma, el burro bajó la cabeza. Ninguno sabía, pero todos acompañaban. Los animales, que no saben del poder ni de la vanidad, estaban adelante del mundo en la lista de los que comprenden por estar. Los pastores, al salir, esparcieron la noticia en campos y aldeas. Contaron lo que vieron, lo que escucharon, lo que sintieron. No se atribuyeron mérito. No exigieron crédito. Dijeron, vimos gloria. Algunos se rieron, otros se callaron, otros se avivaron. Las palabras viajaron como semillas llevadas por viento bueno. La historia empezó su recorrido por las bocas de los pobres. En tierras de Oriente, los sabios miraron el firmamento y trazaron rutas. La estrella no era casual. Las tablas, los cálculos, los mapas, todo convergía. Prepararon cofres, organizaron caravanas, eligieron presentes. Oro, símbolo de realeza, incienso, símbolo de divinidad, mirra, símbolo de humanidad herida y futura entrega. Ellos no sabían cuánto tardarían ni qué encontrarían, pero sabían que el viaje valía el tiempo y la vida. Las rutas se poblaron de pasos que nacieron de la contemplación. Dentro del establo, las horas tejían en torno. María dormía a ratos, el niño dormía hondo, José velaba con ojos que descansan sin cerrarse. En alguna pausa, un canto breve se deslizó desde la puerta, un pastor que volvió para agradecer sin mirar a nadie,
solo para decir gracias a la noche. El aire se hizo más tibio, la lámpara se sostuvo sin titubear, y la estrella continuó en su lugar, exacta como si un dedo invisible la hubiese asegurado sobre Belén. El amanecer no trajo trompetas, trajo luz. Esa luz tocó la piedra del establo, jugó con el borde del pesebre, acarició el cabello de María, se posó sobre el rostro del niño sin despertarlo. José se levantó y salió un instante. La ciudad comenzaba el día con voces y pasos. Algunos ya sabían, otros ya dudaban, otros no querían oír. Él volvió con pan y agua. Lo compartieron con los que vinieron. El milagro no exigía lujo, exigía verdad. Los días siguientes fueron un encaje fino de silencios y visitas. Llegó un sacerdote de mirada cansada, que había escuchado rumores y traía una oración aprendida por años. Al entrar, la perdió, solo dijo Señor y se echó a llorar como niño. Llegó una mujer sin voz, que murmuró una bendición con la lengua de sus manos, 2 panes, agua limpia, una tela. Llegó un hombre que había perdido un hijo y no había podido llorar. Frente al niño, se desplomó y lloró por todo lo pasado. Nadie pidió permiso. Nadie reclamó orden. La luz hace su propia fila. Y, sin embargo, el mundo que habita el poder no se queda quieto cuando la luz aparece. Herodes escuchó noticias y en su corte comenzaron las preguntas. ¿Una estrella? ¿Un rey? ¿Un niño? La inquietud se disfrazó de interés. Se llamaron a los sabios de la ley, se preguntaron textos antiguos, se dibujaron mapas. La sombra empezó a buscar el punto donde morder. La historia, que había nacido en el silencio, se preparaba para resistir el ruido. Pero por ahora, en el establo, la paz seguía siendo fuerte. María sonreía con la sonrisa de quien sostiene futuro. José organizaba, protegía, discernía. El niño dormía como si supiera que el mundo necesita ablandarse de sueño para poder recibir. Los pastores venían y se iban, los vecinos traían gestos, la estrella se mantenía. En algún momento de la tarde, un grupo pequeño se arrodilló sin que nadie lo comandara. Y el suelo, que conoce rodillas de oración, se volvió más blando. Cayó otra noche sobre Belén. Las sombras en la cueva se alargaron, la lámpara se alimentó con aceite nuevo. Los animales se acomodaron alrededor como si obedecieran una coreografía invisible. José se sentó al lado de María y del niño, y con voz baja les contó un cuento de madera y manos, como una pieza encuentra su lugar, como una mesa sirve a todos, como un madero sostiene una casa. María, con ojos que ya no necesitaban explicación, escuchó sin buscar final. El niño respiró despacio. La paz, de nuevo, fue una forma de gloria. La estrella no se movió. Las colinas siguieron en su sitio. La ciudad siguió llena. El imperio siguió sin saber. Pero la historia, sin ruido, había cambiado de eje. Ahora todo lo demás giraría alrededor de esta luz. La gente no lo sabía, los decretos no lo incluían, los mercados no lo consideraban. Pero los caminos lo aprenderían. Y los corazones que pueden escuchar sin que les hablen, los abrían antes que las bocas. Los sabios se acercaban desde lejos. Tardaron días, tardaron semanas. Consultaron en Jerusalén, preguntaron por un rey, preocuparon a Herodes. Se les señaló Belén. La estrella les guió. Llegaron con su caravana menor de lo que se cuenta, mayor de lo que parece. Entraron sin protocolo, con el respeto de los que saben que están frente a lo que excede títulos. Vieron al niño. Abrieron cofres. Ofrecieron oro, incienso, mirra. No buscaron aprobación, buscaron dar. En el aire, la mezcla de perfume se volvió como una liturgia silenciosa, realeza, divinidad, humanidad. Todo junto en un cuerpo pequeño. Se postraron. No hablaron demasiado. Sabían que hablar a veces es restar. Se retiraron con alegría y una advertencia en el corazón. La sombra quería saber el camino. No volvieron por donde Herodes esperaba. La luz enseña rutas nuevas. Y el mundo, aunque resista, aprende a perder cuando la verdad decide no negociar. María guardó esa visita en el mismo lugar donde guardó todo. José entendió que proteger sería, desde entonces,
una forma de obediencia que no le pediría palabras, sino decisiones. Preparó la salida. Miró la estrella, escuchó lo que debía escuchar, obedeció sin ruido. El niño durmió, y en su sueño empezó, de manera que nadie puede contar, a sostener el mundo que lo iba a herir y al que iba a sanar. Belén, con su historia pequeña, se volvió centro sin querer serlo. Los pastores siguieron cantando, los sabios siguieron viajando, los vecinos siguieron viviendo, los soldados siguieron marchando. Pero entre el ruido, había un latido nuevo. La tierra lo aprendió. El cielo se alegró. Un pesebre se volvió símbolo. Un establo se volvió templo. Una noche se volvió comienzo. Y mientras la ciudad dormía y los caminos se guardaban para el día siguiente, la luz en la cueva continuaba sin agotarse. La lámpara temblaba como si acompañara el pulso del niño. Las sombras danzaban como si celebrara. El aire se hacía tibio como si entendiera. José, mirando el rostro de su hijo, supo que no era solo suyo. María, sosteniéndolo, supo que lo había recibido para darlo. Y el niño, sin saber hablar, dijo lo que todos necesitaban oír: yo estoy. Esa noche no fue importante para los registros del imperio, pero fue decisiva para el registro del corazón del mundo. Y aunque pronto la sombra buscaría apagarla, no podría. Porque en aquella cueva, entre animales y sombras, había nacido una luz que no se apaga con decretos, ni con espadas, ni con miedo. Esa luz sería perseguida, sería negada, sería herida, pero no dejaría de brillar. Y esa luz, muy pronto, sería buscada por quienes no quieren honrarla, sino destruirla. La historia avanzará hacia fugas de madrugada, hacia viajes apresurados, hacia decisiones que salvan vidas. Habrá que salir, habrá que esconderse, habrá que confiar una vez más. Pero por ahora, deja que este silencio cuente. La noche abrazó a un niño y el mundo cambió sin pedir permiso. Continuará.